Lo otro también que nos disculpa un poquito, o sea, tenemos este proceso de transición que tiene la Universidad de Panamá dentro de lo que es el rector actual, el doctor Gustavo de Paredes, y el nuevo rector que tenemos, que ha ganado el doctor Flores. Estamos en un proceso de transición en el cual nos gustaría en un momento dado llenar un poco este auditorio aquí en la biblioteca, pero las circunstancias de igual manera también hay unos votos, se está haciendo unas votaciones de la parte que también va a dar una oportunidad de dar la experiencia en el tema de derecho, ¿no? Y ambos que también ya tienen una experiencia en el tema de derecho. No sé si de repente acá las hermanas con mucha experiencia de CONAMUY se acercan un poquito más y hacemos ese. Vamos a darle la apertura al primer expositor, Arecio Valiente, más conocido como Inawilipe Diwiti, abogado de profesión del pueblo cuna, músico, poeta, maestro de danza cuna, profesor en materia de Derecho Intelectual, Derecho Agrario y Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y también imparte clases en licenciatura de Educación Bilingüe Intercultural y de habilidades en su aplicación. Bueno, con ustedes, el señor abogado. De que el tema del consentimiento libre, previo e informado, aunque no esté en la ley panameña, sino ahora recientemente, hace un mes, se aprobó la ley de consentimiento libre, previo e informado. Panamá no ha ratificado el convenio 169. Hemos podido lograr a través de las leyes comarcales, otras leyes nacionales, el tema de consentimiento libre, previo e informado. Y una de las leyes que incluyó el tema de consentimiento libre, previo e informado, pero no en forma expresa, sino en forma general, en el artículo 48 y 50 de la ley 10, incluyó el tema de eso. Pero esos dos artículos fueron modificados. La ley 9 se aprobó en el 97. Los proyectos hidroeléctricos por el río Tabasara empezó en el 97, en el tiempo del PRD. ¿Ya? No es de ahora. Se llamaba proyecto Tabasara 1, Tabasara 2. Después se cambió al proyecto Barro Blanco. ¿Ya? En el 97, cuando se crea la ley 9, incluimos esos dos artículos que hablan de la participación de las comunidades o de los pueblos indígenas, caso del Congreso de Nuevo Buglé. Pero esos dos artículos fueron modificados o se agregaron dos párrafos a esos dos artículos que dice, poco parafraseando un poco, cuando la obra esté en su totalidad dentro de la comarca se va a necesitar el consentimiento y participación de las comunidades indígenas.
porque en el artículo original no dice eso, sino cualquier proyecto que afecte independientemente 1%, un granito de arena de la comarca Nove, tiene que tener consentimiento o participación en el documento original. Pero los dos artículos o los dos párrafos adicionales dice, va a haber participación de la comunidad indígena siempre y cuando que la obra esté en su totalidad dentro de la comarca. Entonces estaba condicionando ya. Eso fue en el 97. Así que cuando hablas de Varela no hizo nada. Varela lo que heredó todas las políticas del PRD. Ahora todo el mundo, la gente del PRD habla, los diputados hablan en contra, no sé, pero son la misma gente del PRD que incluyeron eso. Después, en el tiempo de Mireya se incluyó eso, después que derogaron esos dos artículos. Imagínense, esos dos artículos fueron derogados después. Y después derogaron los artículos de la Ley General de Ambiente que habla de la participación de los pueblos indígenas. Eso fue para condicionar el proyecto hidroeléctrico. Imagínense que a pesar que no tenemos ratificado el convenio 169, habíamos logrado grandes avances con la ley 10. Para mí la mejor ley comarcal es la ley 10. La peor ley comarcal es la ley de los cunas de Cunayala. A pesar de todo eso, tiene más autonomía, más experiencia autonómica. La de Cunayala es la peor ley, naciendo legalmente, pero mejor ley comarcal es la de los Nove. Otra cosa, la Carta Orgánica que nunca fue aprobada en un Congreso General, porque esa Carta Orgánica, por eso esa es la dificultad de la Carta Orgánica. Después fue modificado, después el fallo anuló el decreto que modifica todo eso. Ese otro tema que podemos seguir. El Ecuador tiene el 7% de población indígena, el 7.2% de población afroecuatoriana, el 7.4% de población montubia, el 71.9% son mestizos y el 6.1% se consideran blancos, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001. ¿No? Pero yendo un poquito más atrás, en 1990 emergió ahí un movimiento indígena, y este movimiento indígena se hizo el primer levantamiento entre mayo y junio de 1990, al cual se le denominó el levantamiento del Inti Raymi, porque justamente en junio, en donde se hizo, el 11 de junio, donde indígenas ejercerán funciones de justicia aplicando normas y procedimientos propios. La Constitución del 2008 establece que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Aquí hay dos connotaciones distintas de entidades jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial para administrar justicia respecto a temas o conflictos internos. De igual manera, se reconoce aquí también en la del 2008 la existencia del derecho consuetudinario, o sea, el uso de sus propias normas. Si bien es cierto, los pueblos indígenas no tenemos escrito, ¿no es cierto?, las leyes, sino que lo vamos aplicando de manera verbal a veces, ¿no es cierto?, o de manera consuetudinaria. Porque en el caso, como les dije, cada una de las nacionalidades tienen sus propias formas de aplicación de justicia indígena, o sea, sus propias formas de sancionar un determinado delito, ¿verdad? Y que tienen una legislación originaria, merecen estos grupos merecen respeto, estos grupos merecen que se preserven sus patrones culturales, sus rasgos, lo que en la actualidad no lo estamos haciendo. Entonces vemos pues que hay un trastocamiento de valores étnicos cuando
no se le atiende. La palabra es atender. Atender en el momento suscitado, un conversatorio, por ejemplo, con los grupos indígenas en base a un problema que se esté suscitando. Existen leyes de demarcación territorial, existen las comarcas, y dentro de esa delimitación existen... Bueno, hoy voy a hacer un resumen, vamos a caminar un poquito sobre la educación bilingüe intercultural, específicamente en la comarca Cunayala, ¿no? Cómo se ha desarrollado a partir de, digamos, históricamente hasta el sol de hoy, ¿no? Bien, habíamos pensado un poco también, claro, con mi especialidad en matemática, pero más bien voy a generalizar un poco, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, un poquito nada más para ver el contexto de nosotros, ¿no? ¿Cuántos somos acá? Bueno, aquí está un poquito el mapa, con APIP, la organización. El tema principal era cómo comenzar a rescatar y valorar la cultura de nosotros, que poco a poco se iba perdiendo a través, se ha utilizado a través de educación como medio para rescatar. Sí. Así que cuando ya todo estaba, digamos, estos estudios, entonces, en 2001 es cuando comienza a realizarse la firma entre los AESI y el Gobierno de Panamá y el Congreso General Cuna, docentes que conociera ese tipo de, digamos, que era educación bilingüe intercultural, ¿ya? Porque una didáctica es distinta, ¿no? Claro, obviamente llevar lo que uno aprende para enseñar una cultura o algo, un conocimiento, sistematizar también es un campo grande, ¿no? Creo que son temas que a veces más nos interesan a los propios indígenas y a veces a la sociedad occidental o aculturada, como a veces le llamo yo, ¿no? Pero bueno, estamos para fortalecernos entre nosotros. La temática que yo voy a hablar es en realidad una temática bastante delicada, porque estamos hablando, como vemos en el título, sobre la espiritualidad indígena. Definitivamente yo no soy autoridad espiritual, yo no soy ninguna clase de sacerdote, pero sí como abogado y como indígena abogado me interesa mucho el derecho propio o el derecho originario. En este caso me enfoco ahora en compartir la experiencia del derecho propio andino, porque en este último semestre he sido invitado por la nación Huanca, que es una nación originaria ancestral del Perú, y ellos están en una lucha que quiero compartir más o menos de qué manera yo les estoy contribuyendo a ellos. Entonces, por favor, si podemos... bueno, podemos seguir a la que sigue. Sí. Bien, vamos rápidamente a compartir de repente con unas 2 o 3 experiencias por el tiempo, pero antes de eso quiero compartir la experiencia propia, ¿no? Quien habla definitivamente ha estudiado toda la escuela primaria y secundaria, ¿no? En colegio católico. Los 13 años y 2 años por cuestiones de cambio de escuela estudié en colegio adventista. Entonces, antes de introducir a la temática, lo que quiero decir es que conozco bien a la religión católica, la respeto, y también tuve la suerte de conocer a la religión adventista, a la cual también la respeto. Pero ya en mi proceso de descubrir o retornar a mis ancestros, me reencontré con la espiritualidad del pueblo andino, ¿no? La espiritualidad andina, y la estudié, la conocí, y es la que actualmente yo sigo y respeto y también la comparto. Entonces, por ejemplo, una experiencia en Guatemala podría explicar. Yo no sé, algunos países consideran los sitios sagrados, ¿no?, como espacios culturales. Entonces, generalmente los ministerios de cultura son los que van a brindar resoluciones ministeriales, etcétera, para proteger esta clase de espacios, ¿no?
pero es solamente debería de abordar una institución del gobierno como un Ministerio de Cultura, ¿no? Un sitio sagrado como Tikal, sería la pregunta. Cuando yo estuve allá, tuve la suerte de ir y invitado, y las autoridades ancestrales, ¿no? Maya, son aquellas personas que tienen de alguna manera un derecho de poder accesar a sitios especiales para justamente preservar y difundir su culto, para poder hacer sus ceremonias, ¿no? Eso no existe en el Perú, por eso quería compartir esa experiencia. Otra experiencia, por ejemplo, con las creencias, ¿no? Entonces, esa ideología de las creencias son las que van a fortalecer a determinados grupos, sean hindúes, budistas, evangelistas, mormones, etcétera, a que puedan ellos sustentar y difundir su creencia desde el origen, ¿no? Y por ende quiénes son sus dioses. Otra, dentro del contexto de Perú, definitivamente las políticas públicas en educación también son una barrera de abordar y de cuidar, porque no sé cómo estará acá la situación, pero en Perú, por ejemplo, dentro de la currícula, ya que el profesor estaba ahí explicando, dentro de la currícula que en las escuelas se dicta religión, 1 hora a la semana, pero es religión cristiana, ¿no? Católica. Hay algunos colegios que inclusive tienen 5 horas a la semana de religión, o sea, todos los días 1 hora, ¿no? Entonces, en contextos de comunidades, en la región andina en todo caso, en la región amazónica, pues esto estaría atentando en todo caso, ¿no? a la sensibilidad o a la libertad de creencias, ¿no? Y pues existe un extremismo religioso, ¿no? Y lo que sí puedo compartir con ustedes, y que todavía esta temática de espiritualidad y derecho indígena y derecho propio no está muy avanzado en el Perú, pero el extremismo religioso vendría a ser el fanatismo, ¿verdad? Y generalmente ya se está comenzando a descubrir que este extremismo viene justamente de los grupos religiosos dominantes o hegemónicos, ¿no? Entonces eso es un poco preocupante, que no se está teniendo registros, pero que ya uno cuando camina a las comunidades ya se está escuchando eso. ¿Y por qué? Porque los sabios o los sacerdotes, vamos a decirle así, porque en su propio idioma se llaman layas, por decir, ¿no? Laya en idioma huanca originario significa, por decir, sacerdote, para tratar de interpretar en el castellano. Pero los layas, cuando van a poder difundir esta espiritualidad andina, son objetos de persecución, discriminación y racismo, justamente por estas iglesias o instituciones religiosas. Por favor. Bueno, la experiencia sencilla que les voy a explicar es justamente ha habido hace menos de 15 días el primer congreso de maestros andinos. O sea, ¿quiénes son los maestros andinos? Netamente los sabios espirituales o los sacerdotes o los personas que promueven y vienen por tradición, ¿no? De transmisión oral, gracias a sus abuelos, ¿no? ¿Cuál es esa religiosidad? Lo que quiero también aclarar es de que en el mundo andino, no lo sé, de repente María, o de repente también acá en Panamá, no sé, pero en el Perú y en la región andina no existe el concepto de religiosidad, ¿no? O sea, para los pueblos andinos sobre todo existe el concepto de espiritualidad. O sea, los cultos son espirituales, o sea, los cantos vienen desde la espiritualidad. O sea, no está rechazado el concepto de que el Estado quiere decir, la religión andina, por ejemplo. No, nosotros somos espirituales, y como espirituales es mucho más, no existe dogmas, en otras palabras, ¿no? Hay muchos estudios antropológicos y sociológicos, sobre todo, en la cual dicen de que se critica cuando estudiamos, he estudiado también antropología jurídica, criticamos el concepto de dogma, ¿no? Bueno, y en estas mesas temáticas se habló sobre la necesidad de conformar una organización mística espiritual andina a nivel nacional. Estamos hablando de que el Perú tiene 55 pueblos indígenas, tiene 45 lenguas indígenas, entonces es complejo también. Pero, como yo les dije, abordando los documentos preparatorios, entonces ellos están buscando institucionalizar, crear una institución, como decir crear una iglesia, ¿no? Pero lo que están buscando es institucionalizar. Segundo punto, reconocimiento de nuestras ceremonias y rituales ancestrales.
Entonces, buscar ese derecho que